Bueno, y con este caso, por supuesto, surgen varias dudas en relación a los aislamientos y cómo esto va a influir finalmente en la carrera presidencial. Estamos con el doctor Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Sebastián. Primero que nada, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar junto a nosotros acá en 24 horas. Buenas noches, Iván. Bien, pues, preguntarle primero, doctor, esto cambia completamente desde el punto de vista del despliegue en terreno de los candidatos, lo que pueden hacer o no. Empecemos a clarificar. En el caso de Gabriel Boric, que es caso positivo confirmado, tenemos acá el documento de la Seremía de Salud que señala que en caso de ser positivo tiene que tener aislamiento 10 días desde el inicio de los síntomas. ¿Hay alguna manera en que, por ejemplo, Gabriel Boric, con un segundo PCR que eventualmente le diera negativo, pudiera cortar este aislamiento? Bueno, en primer lugar quiero decir, antes de responder a su pregunta más específica, que vamos a hablar en general acerca de los contagios, los contactos cercanos, etcétera, más que referirme en particular a los casos, digamos, que se están investigando por parte de la Seremía. Y además aprovecho de desear que el señor Boric se recupere prontamente y que no tenga ninguna complicación, naturalmente. Pero volviendo a su pregunta, el aislamiento va a durar 10 días al menos. Yo me imagino que además en este caso se va a determinar si se trata o no de variante Delta, porque tiene alguna importancia esto respecto a los riesgos de contagio y a la duración del aislamiento. Pero 10 días al menos, independiente de que se efectúe un PCR que resulte negativo. 10 días, de todas maneras, desde el inicio de los síntomas. O sea, desde esta jornada, digamos, desde esta jornada, Gabriel Boric, yo sé que usted no conoce el caso específicamente, no es el doctor que trató a Gabriel Boric, pero estamos hablando en términos de lo que dice la autoridad sanitaria sobre estos casos. Desde esta jornada, el candidato tiene que hacer 10 días de aislamiento por ser caso positivo, ¿no? En el caso de los otros 4 candidatos que estuvieron en esa actividad, y se lo decíamos, Yarna Proboste, Sichel, el candidato Marco Enrique Ominami y también el candidato José Antonio Kast. París está en Estados Unidos y Artés no participó de esa actividad. Ellos, por ser contacto estrecho, tienen que hacer ¿cuántos días de aislamiento? Bueno, aquí es muy importante también que la autoridad sanitaria determine en cada uno de los casos que usted señala si efectivamente existió un contacto estrecho de acuerdo a la definición existente. Recordemos que contacto estrecho se refiere a personas que han permanecido a corta distancia, a menos de 1 metro, sin mascarilla por 15 minutos o más, o que han estado en espacios cerrados por 2 horas o más, ¿no es cierto?, con uso intermitente de mascarilla. Y eso puede cambiar si se trata de variante Delta, por eso le hacía la salvedad, porque sí, si se trata de variante Delta, se considera incluso contacto estrecho, aunque hayan estado con mascarilla, y la única exclusión que existe para el caso del personal de salud cuando utiliza material, digamos, de protección apropiado. Entonces, es que ahí le quiero hacer una anotación porque hay registro, sí, y ellos mismos han señalado, sí, que estuvieron reuniendo las características de ser contacto estrecho. De hecho, el ministro París, en una entrevista radial, dijo que efectivamente se había ya iniciado la investigación de parte de la Seremía Metropolitana de Salud y al ser contacto estrecho empieza ahora la trazabilidad. ¿Qué se tendría que hacer allí en relación a los candidatos y sus respectivos comandos, la gente que estuvieron con ellos? Exactamente. Entonces, como le digo, si se determina que corresponden a contacto estrecho, que es la definición que hace la investigación de la Seremía, estas personas deben permanecer en aislamiento durante 7 días al menos, podría extenderse más si que se trata de variante Delta, insisto. Ahora, ellos sé que se realizaron su test de PCR, que no tiene mayor valor a esta altura porque es muy temprano, ¿no es cierto? Si uno quisiera hacerse el test para determinar si adquirió infección, sea que tenga síntomas o no, debería esperar por lo menos 5 a 7 días, pero ello no va a cambiar, ¿no es cierto?, los días de aislamiento si se determinó que se trata de contacto estrecho. Doctor, hay otro candidato de los que sí ha estado haciendo actividades, que es Eduardo Artés, que no estuvo en la actividad de ayer, pero había estado el día anterior. En ese caso, entendiendo que el contacto estrecho es cuando uno presenta los síntomas, quienes estuvieron con uno en las condiciones que usted ya ha dado, ¿48 horas para atrás también corre? Exactamente. Se considera contacto estrecho, como le digo, insisto, si se cumplen los criterios señalados, desde 2 días antes del inicio de los síntomas hasta 10 días después del inicio de los síntomas de un caso, desde el momento en que el examen resultó positivo. Así que 2 días para atrás también se considera y por lo tanto me imagino que la autoridad sanitaria también estará investigando el caso que usted señala. Bien, pues doctor Carlos Pérez, le queremos dar las gracias por este contacto porque evidentemente desde el punto médico es muy interesante y también desde el punto de vista político las consecuencias que van a tener, sobre todo en la recta final de la campaña presidencial. Doctor, muchas gracias, que le vaya muy bien, buenas noches.
Que esté muy bien. Buenas noches, Iván.